Yo no pienso que nadie va a llamar a un remedio, a un fármaco, por más que si está mal administrado, sobredosificado y no dado el momento oportuno, un fármaco puede resultar también una sustancia tóxica y no por eso lo voy a llamar un humano tóxico. Yo lo sigo llamando un remedio o un fármaco. El término agrotóxico es un término burdo que utilizan algunas personas con el fin de poder menospreciar ya desde entrada a los productos fitosanitarios. El producto fitosanitario sigue siendo un fitosanitario o un agroquímico, no un agrotóxico. El tema de hoy que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de 2 charlas aquí en la Intendencia de Belleville es un poco el analizar primero los aspectos toxicológicos, cómo se mide la toxicología, cómo se puede expresar, de qué manera nuestros organismos oficiales catalogan a los productos agroquímicos, en base a qué parámetros y en base a qué parámetros establecidos por quiénes. Fundamentalmente es la Organización Mundial de la Salud y es la FAO. Estos 2 organismos han establecido normas en las cuales se ajustan todos los estudios que se realizan a los productos fitosanitarios antes de ser aprobados para su venta en el país. En el país no se puede vender ningún producto que no haya sido aprobado por el SENASA, que es en este caso el organismo que depende del Ministerio de Agricultura. Y en el caso de los domisanitarios, es decir, los productos que normalmente usamos en las casas para control de cucarachas, hormigas, etcétera, etcétera, son aprobados por el ANMAT, que es el mismo organismo porque depende del Ministerio de Salud. Es decir, que estos 2 organismos son los que aprueban los productos que normalmente son fustigados, hostigados por un grupo de personas, tal vez bien intencionadas, pero que llegan a generar una confusión en el público, comenzando por denominarlos agrotóxicos y exagerando, no existiendo un respaldo científico real que certifique que estos productos provoquen los males a los cuales ellos aquejan. Ahora, yo le hacía esta pregunta en base a que hay muchos casos de, incluso uno hablando con oncólogos, percibe casos que ellos han detectado, que personas que han manipulado agroquímicos o que viven en sectores donde se fumiga, tienen algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer. Bueno. Bien, los casos de cáncer a nivel mundial están creciendo, a nivel mundial. El agroquímico no podría ser la única causa. No obstante ello, evidentemente hay muchos estudios que se están haciendo sobre estos productos, por eso empecé la charla manifestándole quiénes eran los que certificaban y en base a qué parámetros establecidos por la propia Organización Mundial de la Salud se clasifican los productos agroquímicos. Hay productos como por ejemplo el glifosato, que es uno de los productos tal vez que más ha despertado inquietudes en el público en general y en algún grupo de personas. Es clasificado por el IARC, que es el Instituto del Cáncer, Instituto Mundial del Cáncer, que depende de las Naciones Unidas, en el 4º grupo, es decir, ellos a todos los productos cancerígenos o posibles acción cancerígena los ubican a todos los productos en 4 categorías, 5 en realidad, porque una está subdividida en 2 partes. Y el glifosato está en el producto menos tóxico. En el primer punto estaría el arsénico, estarían sustancias que realmente no son las que manejamos en el campo. Ahora bien, usted bien me dice que hay algunos médicos que están manifestando la presencia de casos de cáncer. Cada vez que se ha presentado esto, ocurrió en La Leonesa, ocurrió en San Jorge, provincia de Santa Fe, La Leonesa es provincia del Chaco, se han hecho estudios epidemiológicos y los estudios epidemiológicos no dieron ese resultado que ellos están hablando. Y son organismos oficiales. Ahora, si vamos a descreer de todos los organismos oficiales, si vamos a descreer de cómo clasifica la Organización Mundial de la Salud los productos agroquímicos, si vamos a descreer de todo, evidentemente estamos en una situación un tanto conflictiva, ¿verdad? No cabe duda que lo que tenemos que hacer hincapié, y esto es un trabajo de todos, es tratar de saber manejar los productos. Usted manifestaba de gente que estaba en contacto con los productos. Y yo le voy a dar a usted una familia o grupos de familia que ustedes pueden localizar perfectamente bien. Los aeroaplicadores.
El agroaplicador está en contacto directo con el producto. Es una persona conocida. Habrá 2, 3, 4 por cada localidad importante de nuestro país. Pregunte cómo está constituida la familia, pregunte si en el caso de ellos han tenido cáncer, pregunte, inquiera sobre malformaciones en su descendencia, es decir, en los hijos de esa persona que está trabajando continuamente. Y le pongo esto como ejemplo porque me parece que es la persona que es más fácil localizable, más fácil de ubicar. El decir he visto, se ha observado, son cosas genéricas que realmente no nos ayudan a evolucionar, ni como en lo que hace a la sanidad de los cultivos, ni tampoco como país. Es decir, estamos ante una posibilidad de Argentina realmente muy importante y estamos discutiendo cosas que en otras partes del mundo ya no se discuten. El tema del uso del glifosato no se discute y de cualquier agroquímico, salvo que sea bien utilizado. Entonces, cuando un producto es aprobado, se comercializa y está registrado, realmente lo único que nos hace falta son buenas prácticas agrícolas para un buen uso de ese producto. O sea, para usted entonces el tema a discutir es precisamente cómo realizar las prácticas. En las buenas prácticas, exactamente. Entonces ahí es donde estamos en todo lo que hace a la necesidad de capacitación del productor agropecuario. Casi todas las normas que fijan las actividades de los aplicadores exigen para determinados grupos de aplicadores capacitación. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los aplicadores que manejan equipos grandes, autopropulsados, que hacen trabajos para terceros o para aeroaplicadores. Todo ese grupo de gente tiene que estar capacitada. Ahora, el productor que hace la aplicación para su propio establecimiento, no, ese que no haga capacitación, que no haga nada, ese tiene derecho a hacer lo que quiere. Y no es así, no es así. Esa persona también hay que cuidarla, esa persona también merece ser capacitada y tiene que llegar hasta él la capacitación. Ahora, esto es muy importante. Yo me pregunto lo que se pregunta la gente, ¿no? Entonces, los dichos de los médicos, lo que los médicos dicen, las consultas que tienen por tema de agroquímicos, ¿qué le responde usted? No, yo no respondo nada, yo no soy médico. Yo lo que le digo es que recurro a médicos toxicólogos. Y cuando usted consulta a médicos toxicólogos, evidentemente se encuentra con otra realidad. Yo les sugiero que consulten a los toxicólogos de la clínica Posadas en Buenos Aires o el TAS aquí en Rosario, que se dedican precisamente a tratamientos de intoxicaciones y ellos le van a dar a usted la versión real de lo que ellos clínica y médicamente están recibiendo. Y por otro lado, les voy a comentar que en la provincia de Córdoba, por ejemplo, se ha abierto también una página para hacer las denuncias. Los médicos por demás tienen que hacer una denuncia obligatoriamente. No hay denuncias obligatorias, no hay denuncias declaradas. Si usted se queda a la charla, vamos a proyectar estadísticas que son del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, si tampoco le vamos a creer al Ministerio de Salud de la Nación, bueno, entonces ya entramos en un campo donde a nadie le vamos a creer, la única verdad es la mía, donde yo solo digo, he visto, me parece que he atendido a una persona y que lo que puede estar afectado a ella es el uso de agroquímicos. Y eso no sirve, lo que sirve es la detección del problema. Si hay una intoxicación, el médico lo tiene que declarar al Ministerio de Salud y es el Ministerio de Salud la que lo obliga a hacer un seguimiento y a su vez él también al Ministerio de Salud le va a hacer un seguimiento a ver qué tratamiento, con qué resultado tiene esta persona. Pero realmente casos de intoxicaciones son muy pocas las consultas. Aquí en la provincia de Córdoba prácticamente no se han recibido denuncias, esto comenzó ya el año pasado y hay un 0800, hay una página de internet, hay declaraciones que se puede hacer al medio ambiente, al Ministerio de Agricultura, en fin, hay distintas fuentes donde uno puede ir haciendo las denuncias. Y si nada de eso queda registrado, evidentemente que sí que no hay. En la ribera del río, las playas de arena abrazan la corriente de agua durante cientos de kilómetros y son una fuente de jugosos ingresos en tiempos del boom de la construcción. La consecuencia de las extracciones sin regulación son aún imprecisas, aunque condicionan en forma directa la altura de las costas. Un problema el hecho de que los controles sean muy escasos en cuanto a la extracción, ¿no es cierto? Pero la extracción de arena controlada a veces es
hasta beneficiosa para el río. Para darle un caso, en la creciente del 2007, el río no se desbordó en el centro porque estaba profundo. Sin embargo, en otros sectores el daño es importante también. Entonces, todo depende del lugar donde esté la arenera y de la cantidad que la provincia autorice como que se puede extraer, ¿no? La extracción de áridos ha provocado una bajante del lecho del río que calculo en los últimos 30 años supera el 1,50 m fácilmente. Cuando se hizo la obra en el año 30, la galería, no hay que olvidarse, está sumergida a 7 metros de profundidad. O sea, tiene 5 de tierra y 2 del alto de la galería. El agua pasaba por encima de la galería. Hoy en día accede solamente por los costados y en muy poca parte. Lo demás se ha perdido. ¿Los niveles de extracción que existen actualmente son los adecuados o hay un desborde? Realmente se desconoce. La incidencia del trabajo del hombre y sus intereses individuales es aún más conflictiva por el daño que los agroquímicos podrían estar generando en el río Cuarto. Son campos sometidos a la siembra directa, el agua arrastra los agroquímicos, el líquido desemboca en el río seco y desde allí al río Cuarto. Es conocido el hecho de la cantidad espectacular de agroquímicos que se está colocando en la cuenca media y alta del río. Y también es conocido el hecho que con unas pendientes que oscilan entre el 2 y hasta el 10%, no hay ninguna manera de que ese producto en un chaparrón no caiga al agua del río, ¿no? En este boom, digamos, de los excelentes precios y rindes que está teniendo el campo en este momento, todo este último tiempo he estado escuchando por parte del gobierno únicamente cuestiones de retenciones y nunca he estado escuchando cuestiones de protección del agua subterránea. Los agroquímicos no se pueden extraer, no se pueden filtrar del agua. Se toman y lo que pasó por el río pasó y lo demás lo toman. Y lo que pasó por el río pasó y lo demás lo toman. Al río pueden llegar por problemas de deforestación en la cuenca, por el gran uso que se está haciendo de agroquímicos. Con esto me estoy refiriendo a fertilizantes y a plaguicidas en general. Pueden llegar, claro que sí, a algún tipo de contaminantes. De hecho, bueno, también llegan basuras. Tenemos el viejo basural instalado en plenas terrazas del río. Es decir, que la calidad del río se puede ver afectada, pero como decía, nosotros no sacamos agua de consumo para ahí. El río tiene un gran poder de autodepuración, es decir, que hay muchas fuentes contaminantes, el río puede ser contaminado directamente por estas fuentes, pero el río Cuarto, gracias a sus velocidades de circulación y a los materiales que constituyen el lecho, se depura en un corto recorrido. En cambio, el agua subterránea, cuando estos contaminantes la alcanzan, son más difíciles de descontaminar. Cuando uno habla de contaminación del río, tiene que ser cuidadoso. Nuestro río tiene mucho impacto. Uno, claro, es el de la salida de las cloacas, que no están siendo totalmente tratadas al río. Pero ese foco de contaminación tan importante está aguas abajo de la ciudad. Entonces, de ninguna manera ese foco de contaminación nos va a afectar la toma en la galería filtrante. Un problema grande de calidad de nuestro río es la gran cantidad de sedimentos que tienen suspendidos. Es un problema ya de calidad física del agua, no de calidad química. Y por supuesto, en algunos sitios más puntuales hay algunas cuestiones de contaminación que evaluar, muchas de las cuales nunca se han medido. Entre las leyes hay trampas y olvidos. El Estado, yo creo que mira para otro lado en este aspecto porque no lo puede desconocer, es una cosa de sentido común. Hay prácticamente 5 leyes en vigencia que deberían controlarse en la cuenca alta y media del río como protección de cuenca y sin embargo no se hace.
Para decirle un caso, por ejemplo, un producto que se aplicaba 1 litro por hectárea, hoy se está aplicando 4,5 litros por hectárea. Y que se aplicaba a lo mejor 1 vez al año y hoy se está aplicando hasta 4 veces al año. Creo que las normativas están, está claro quién le corresponde. El problema es de que no hay control de gestión. Los que deberían controlar la calidad ambiental del río son los usufructuarios del río, o sea, todos los municipios que están sobre el río Cuarto. Sin embargo, se controla a veces desde una oficina en la capital provincial y los afectados somos todos los que estamos, las localidades que están sobre el río Cuarto. El río Cuarto fue inicialmente el Conchancharaba, como lo denominaron los aborígenes que habitaron originariamente en la región. Tiene su nacimiento en las confluencias de los ríos Barrancas y la Invernada y las características de una corriente de llanura con cauce ancho y meandros. El agua que divide la ciudad también la identifica. El río que suena describe naturalmente nuestro espacio natural, pero esconde en sus riberas el abandono oficial y la escasez de controles. Es el llamado del agua, la que nos da el nombre y la historia, la que nos advierte sobre lo que hacemos y debemos hacer. El agua que no has de beber.